Bien, hermanos, eh, continuamos con el tema de las guerras. Los saludo primero a todos. Muy buenas tardes o buenas noches, según el lugar en que se encuentren los hermanos. Habíamos dicho de que íbamos a continuar con este tema que, dado a que estamos en otro tipo de conflicto, es decir, veníamos analizando el conflicto de Rusia con Ucrania y todos sus, digamos, toda la gente, los aliados en esa guerra que no lo dejan pelear a Rusia con Ucrania solo, sino que intervienen otras naciones y la guerra se complica. Pero en la medida que estábamos avanzando nosotros, para llegar a la parte final ya de la sexta plaga, que tenemos que terminar con la sexta plaga. Pero en la sexta plaga estaba terminando una guerra, pero por eso estábamos analizando el inicio de una guerra mundial frenada, que es lo que señalaba el cumplimiento de la última señal, digamos así, para que venga la lluvia tardía. Y eso es maravilloso, que nos alegremos, nos gocemos en ese aspecto, porque ha llegado el tiempo en que se tenía que cumplir Apocalipsis capítulo 7, donde los ángeles tenían que soltar o querer soltar los cuatro vientos para que el planeta sea dañado y interviene un ángel que dice no suelten los vientos, no destruyan a la tierra, al mar y a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Quiere decir que estamos viviendo en ese tiempo. No suelten los vientos, los cuatro vientos, quiere decir guerras mundiales, que destruyan al planeta, la tierra, al mar y a los árboles, hasta que, y está dando el tiempo. Y lo que queremos saber los adventistas, que esa guerra van a ser frenada y es una guerra mundial. Desde el momento que son cuatro los ángeles del norte, del sur, del este, del oeste, de un conflicto que va a destruir, porque viento significa guerras, del norte, del sur, del este y del oeste, ya hemos explicado que son conflictos o que es un conflicto mundial. Pero que el ángel dice no permitan de que ese conflicto destruya el planeta con sus bombas nucleares, porque no va a ser con ametralladoras ni con bombas convencionales. Pero estamos viviendo entonces en lo que el ángel dice, interpreta, ordena que los vientos sean sostenidos hasta que se señale a los siervos de Dios. Una vez que se señale a los siervos de Dios, ¿qué quiere decir? Que se van a soltar los vientos. ¿Para qué? Para que sea destruido el planeta, la tierra, el mar y los árboles, es decir, semidestruido. Y eso ocurre cuando comienzan a caer las plagas y en medio de la sexta plaga se frena esa guerra nuclear donde interviene Satanás. Pero mientras tanto estamos analizando que dentro de las plagas hay un terrible conflicto, primero frenado, que es el que indica que la lluvia tardía ya viene, porque una vez que seamos sellados, el Espíritu de Dios cae sobre los 144.000 y sobre todo los convertidos y se junta el pueblo de Dios de todo el mundo. Y ahí se acaba la gracia y caen las plagas. Bien, ya lo sabemos. Pero ahora, de repente, ha aparecido esta otra guerra, diríamos, de forma paralela. Tenemos una guerra de Rusia y Ucrania y sus aliados, y una guerra paralela, que es la de Israel, con sus aliados, Gaza, por supuesto, Israel, que le ayuda a Estados Unidos. Pero ¿contra quiénes? Y bueno, contra Gaza, Ébola o Gíbola, como dicen otros, Líbano, Irán, y eso es grave. Y en estos momentos estamos en un conflicto muy grave, frenado también, porque Israel está amenazando con tirarle nomás la bomba atómica a Irán, y Estados Unidos le dice que no. Y por supuesto que Netanyahu tiene ese miedo, porque lo dice, pero lo piensa, destruir las plantas nucleares de Irán produciría radioactividad y ellos no están tan lejos.
de esa zona del conflicto. Y la radioactividad puede invadir el ambiente de Israel. Aparte de eso, las plantas o los yacimientos petrolíferos tampoco, porque va a producir una terrible hecatombe económica a nivel mundial. Entonces, Netanyahu se encuentra en un problema muy serio, mientras que los árabes están lanzándoles misiles y ya los misiles han logrado vencer a la cúpula de hierro. Y entonces están muy asustados los israelíes. Bueno, y se dicen muchas cosas en los noticieros, a través de los medios y de todos los costados, los medios, digamos, que tiran por Occidente o los medios que tiran por Oriente y los del medio, y hay que escucharlos, verlos y analizarlos a todos para sacar nosotros una conclusión y no dejar que nos mientan. Lo mismo hacen los otros que transmiten o periodistas que transmiten y que cuentan, digamos, al mundo lo que está sucediendo, tienen su inclinación y nosotros tenemos que estudiar las inclinaciones y comparar lo que dice uno y lo que dicen otros. Pero ¿qué sucede? Que estamos en estos momentos llenos de noticias confusas, pero las que están primando, las noticias que están primando es que Israel está perdiendo en todos los flancos. Y entonces, ¿qué papel juega esta guerra paralela? Ahora nos encontramos con dos confrontaciones que nos llevarían, y como dicen todos los comentadores, a la Tercera Guerra Mundial. Con una guerra, Rusia, Ucrania y sus aliados, ahora aparece la de Israel bueno, con Gaza, Hezbollah o, o Irán. Nos encontramos con otro problema similar, en que se quieren bombardear, no con armas convencionales, sobre todo Israel quiere desquitarse de los iraníes arrojando bombas nucleares. Por un lado, entonces, en una guerra, Tercera Guerra Mundial frenada con amenaza de bombas nucleares y que cada vez está peor, porque en el momento en que los coreanos están entrando, ingresando a Rusia y que dicen que ya están entrando los soldados a Ucrania, los de Norcorea, y entonces hay amenaza de todo tipo. Con más razón, Estados Unidos dice que intervendría con bombas nucleares y Rusia le dice lo mismo. Y se repite la operación acá con esta otra guerra paralela con Israel e Irán de arrojar la bomba atómica. Ambas guerras de forma paralela están con la amenaza y con el freno. La amenaza de lanzar bombas con energía nuclear y el freno. Lanzar la bomba atómica y el freno es constantemente. Lanzar la bomba atómica y el freno. ¿Quién frena? Ahora vamos a ver, dado a que se presenta esta segunda guerra de forma paralela, que nos desvía o no nos desvía la atención, o si nos bifurca la atención de todos los comentadores de lo que está pasando en una guerra y en la otra. Pero mientras muchos seres humanos que no conocen la Biblia, pero lamentablemente evangélicos o cristianos o adventistas, que están pendientes de toda esta problemática, más bien debieran detenerse en lo que dice la Biblia y descansar y vivir en paz. Que Dios y sus ángeles están controlando todo esto porque lo que vemos no es lo que no vemos, eso es. Entonces, vamos a hacer un análisis profundo de todo lo que está pasando en Israel y lo vamos a seguir a Israel desde el año 70 hasta el fin del mundo. Y vamos a ver que está en la profecía. Y esta guerra está en la profecía y no hay nada que no esté en la profecía. Entonces, todo lo que nosotros veamos o escuchemos a través de los medios, bueno, lo veamos o lo analicemos como algo secundario, por más que
acorde a nuestra naturaleza, lo veamos como primario, pero el mundo espiritual es lo primario y nosotros andamos, como dice el apóstol Pablo, por fe andamos y no por vista. Y que el mundo que se ve no es, el que no es, ese es. Y entonces vamos a considerar algunos versículos interesantes para que descansemos en Dios. Les leo o leamos Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. ¿Qué es lo que hay detrás de todos estos movimientos, guerras, explosiones, lamentablemente muertes, desgracias? Pero el pensamiento de los grandes personajes, los presidentes, en términos antiguos reyes, y bueno, los soldados que salen a pelear, los grandes estrategas que están detrás de todo esto, los grandes armamentos. Bueno, si queremos verlo como una película, como entretenimiento, bueno, veamos esas cosas, pero no nos asustemos, que lo que lo que vemos, lo que ven nuestros ojos son cosas que parecen que es, pero vamos a ver con la Biblia a lo que va a llegar. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12, vemos algo que ya lo habrán comentado ustedes muchas veces y lo han leído muchas veces. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor. Cuando veamos todas estas cosas, nos confortemos en Dios y en la potencia de su fortaleza. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tras de todos estos seres humanos, tras de todos estos guerreros, tras de todos estos militares, estrategas o gente de influencia política, todo lo que hacen negociado con las armas y que la prueban con carne humana. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo busca de entretenernos y que nosotros no estemos preparados para recibir la lluvia tardía, ¿no? Porque estas guerras son hasta qué, hasta que señalemos a los cielos de nuestro Dios. Y entonces procuremos de ser señalados y procuremos de no estar engañados por el diablo y no, o sea, eh, interiorizarnos demasiado en estas cosas, concentrarnos demasiado en estas cosas, afligirnos y perder de vista nuestra espiritualidad, las acechanzas del diablo. Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo que vemos, eso no es la lucha, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, no los gobernadores humanos, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Tras del mundo que nosotros vemos, político, por tras de los negociados, por tras de estas guerras, todo lo que nosotros vemos que ocurre está siendo gobernado por el diablo, peleando contra Dios. Y entonces vamos a leer unos versículos de Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21, Daniel capítulo 2, 20 y 21, donde el profeta Daniel nos ubica como él fue ubicado en su tiempo cuando imperios estaban en guerra. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo a tal siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y él es el que muda o interviene, cambia los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea que Daniel estaba glorificando a Dios y él estaba precisamente en un tiempo que los israelitas pierden la guerra frente a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quitó reyes, puso otros reyes, y había muchas otras naciones que tenían sus reyes, pero reconoce el profeta que Dios es el que pone y quita reyes. Y en el versículo, ahora capítulo 10, vamos a leer varios versículos, el 12,
repasándolo. Y díjome Daniel, no temas, le dice un ángel, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Pero el versículo 13 es el significativo que lo habíamos considerado en la clase anterior. Mas el príncipe del reino de Persia, o sea, un hombre de carne y hueso, estaba peleando contra un ángel que él no veía ni se daba cuenta ni sabía, al que se le comunica y se le cuenta quién estaba peleando, interviniendo, es al profeta Daniel. Y bueno, y nosotros que estudiamos la Biblia, bueno, conozcamos lo que Daniel conoció, porque el apóstol Pablo dice que las escrituras, lo que fuera, las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza, dice, para que por la consolación y las enseñanzas de lo que dice la Biblia nosotros tengamos esperanza y podamos conocer, digamos, el mapa profético, pero a la perfección, y sepamos en qué tiempo estamos pisando. Y entonces, dice, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí y encima 21 días. Y el príncipe de Persia no sabía nada, pero el ángel estaba haciendo que se cumpla la voluntad de Dios en esas guerras, en esos imperios, el dominio de un rey, que si no hay una intervención divina, el diablo hace lo que quiere y el hombre no hace lo que quiere. O hace Dios o hace el diablo. Y después da los resultados. Y después se ven los resultados. Y después se ve la suma de las cosas que son los resultados que Dios quiere que ocurra acá o que ocurra allá. Y entonces se puso contra mí 21 días y he aquí Miguel sabemos que es Cristo, ¿no? Mi, quien, ca, como el Dios Todopoderoso. Cristo lo ayudaba y el príncipe de Persia no sabía nada. No lo supo Ciro, no lo supo Darío, y así con el tiempo. Y en esa batalla cósmica, peleando contra el demonio que quiere contrarrestar las cosas que Dios quiere que se cumplan, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra malicias espirituales en los aires, contra dominios espirituales en los aires, demonios que están trabajando no tan solo en estas cosas, sino también en nosotros. Busca destruir nuestra espiritualidad, trabaja sobre nuestras vidas, nuestros negocios, nuestros planes, nuestro propósito, nuestra vida de paz, de relación en la iglesia, en la familia, etcétera, etcétera, y el diablo busca de destruir la paz, la felicidad, la unidad, la espiritualidad y llevarnos a la perdición. Y máximo que todas estas cosas que están ocurriendo es porque estamos siendo sellados. Cuando el ángel termine de sellar, se sueltan los vientos y todas estas guerras que nosotros estamos viendo van a cumplir su objetivo, lo que Dios ya planificó, que se suelten nomás los vientos y vengan los castigos a la humanidad, que vengan las plagas y las catástrofes sin freno de ninguna naturaleza, en lo que se vea, pero tras de lo que se vea está también ya dicho por Dios cómo van a ser las plagas, qué es lo que va a ocurrir con la guerra, quiénes van a pelear contra quiénes. Todo ya está profetizado. Es decir, que lo que se veía allí en tiempo de Daniel eran cosas del presente y también de lo que iba a pasar en el futuro, porque ustedes ven acá que en el versículo 13 dice, mas el príncipe de Persia se puso contra mí 21 días y después dice que Miguel lo ayuda, pero más adelante noten lo que dice en el versículo 20, por ejemplo, y dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Le dice el ángel, porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, vuelve a decir, porque iban a ser varios los príncipes hasta que caiga el imperio persa, y saliendo yo, noten, luego viene el príncipe de Grecia. O sea que había una profecía para el futuro. ¿Y vino el imperio griego? Sí, y todos los detalles. Por ejemplo, versículo 21, empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad y ninguno hay que se esfuerce conmigo en esta cosa, sino Miguel, vuestro príncipe. Noten que Cristo,
con los ángeles estaban influenciando para que la cosa se dé como Dios quiere. Y los demonios están también haciendo las cosas para que no se haga lo que Dios quiere y utilizan a la mente de los seres humanos, a los pensamientos y las imaginaciones y las intenciones y las emociones para que ellos hagan la voluntad del diablo. Y los demonios y Cristo y los ángeles luchan para que los seres humanos cumplan con los objetivos y planes que Dios tiene desde la eternidad para la raza humana. Entonces, llegado el cumplimiento de los tiempos, tenía que venir tal reino y el otro reino y el otro reino. En todas partes del mundo Dios pone y quita redes en todas las naciones del mundo en los 6.000 años de historia de la humanidad y está profetizado hasta después del milenio, hermanos, y de ahí ya nos deja la Biblia para la eternidad sin fin. Con esto quiero decirle, hermanos, que está todo dicho, y si nosotros manejamos bien la Biblia, y bueno, vemos estas cosas que están aconteciendo, pero aunque nos haga temblar y digamos qué va a pasar acá o qué va a pasar allá, nos tenemos que acordar de las escrituras. Está detrás de esto está Miguel con sus ángeles, y nadie lo va a vencer a Miguel por más que todos los demonios que el apóstol Pablo nos cuenta, de que ellos están trabajando también. Y contrarrestan las actividades de Dios, pero no lo pueden vencer, ni lo van a vencer a Dios. Y lo que está en la Biblia viene de Miguel, que es el Cristo, y viene de los ángeles, y viene del cielo. Y si nosotros nos manejamos a la Biblia, vamos a saber todo lo que va a pasar hasta el fin del mundo y hasta después del milenio. Solo que tenemos que saberla la Biblia. Y ahora noten lo que vamos a saber de Israel. Vamos a ver qué han hecho en el pasado y qué están haciendo Miguel y sus ángeles, peleando contra el dragón y sus ángeles en este otro tipo de batallas y de batalla y de conflicto que estamos presenciando nosotros con nuestros ojos, con nuestros oídos, al ver a través de la pantalla, de los celulares, computadoras o lo que fuese, las cosas que, los resultados de las cosas que está haciendo Miguel y sus ángeles. Veamos, dice así, en Mateo capítulo 10, versículo 29 al 30. Algo interesante para que veamos el desarrollo de todo lo que ha pasado en Israel, lo que está pasando y lo que va a pasar. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Eso dice Cristo. Ni un pajarillo cae sin el permiso del Padre. Y ni siquiera podemos nosotros decir, ¿qué sabe el Señor cuántos cabellos tengo? Hasta sabe si se me ha caído un cabello o no, o cuántos cabellos están contados. Con esto quiere decir que el Señor tiene un absoluto dominio del universo sin fin. No hay nada que no lo vea y sea Él el dueño de todas las cosas y decida. Y entonces voy a otro texto, Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 37. Interesante. ¿Quién será aquel? Lee una versión 1909, ¿no? ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Cuando veamos toda esta guerra, aún si un misil en vez de caer en un lado se desvía y cae 2 metros más allá, lo mandó Dios. Si un misil es lanzado y el misil es alcanzado por un antimisil, lo mandó Dios. Y si no es interferido, lo permitió Dios. Esa es la realidad de todas las cosas. Esa es la realidad de todas las cosas. Y entonces lo vamos a ver a Israel con esta introducción. Desde la destrucción de Jerusalén vamos a viajar con una nave imaginaria en el espacio y el tiempo. Con esta introducción
vamos a verlo a Israel, al Jerusalén del año 70 hasta hoy y hasta la venida de Cristo, hasta el fin del mundo. Veamos cómo todo ha estado dicho y todo se ha cumplido. Primero, Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Entonces retrocedemos con el Israel que lo estamos viendo y nos vamos hacia atrás. Años 70 de la era cristiana. Lucas 21, 20 al 24. Cuando vierais a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso le decía Jesús a su discípulo. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Versículo 22, porque estos son días de venganza, profecía que se tenían que cumplir, castigo de Dios sobre el Israel de aquella época. Váyanse, y los que estén en el campo, dice, no entren allí. Versículo 22, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, profecía del pasado, que se tenían que cumplir, y que Dios iba a hacer que se destruya Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Y dice entonces Jesús, en el versículo 23, ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, sea Israel. Y ahora sigue diciendo sobre Israel, versículo 24, y caerán a filo de espada, o sea, caería el pueblo de Israel, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, la ciudad amada de los israelitas, será hollada o pisoteada por las gentes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Y ustedes notan que el Señor Jesús, alrededor del año 30 de la era cristiana, estaba diciendo que 39 años después Jerusalén iba a ser rodeada por los ejércitos romanos. Primero fue el general Sestio Galo, los israelitas lograron correrlos a las tropas de los romanos que rodeaban a Jerusalén, pero 3 años y medio más o menos después vino el general Tito y en el año 70 de la era cristiana hizo el segundo cerco y ese cerco fue inexpugnable y entonces las tropas israelíes quisieron romper el flanco de ese cerco, pero no pudieron. No pudieron. Y entonces invadió el general Tito con su ejército y pusieron a fuego, destruyeron el muro y pusieron a fuego toda la ciudad que estaba dentro de Jerusalén y destruyeron el templo amado de los israelitas y no quedó piedra sobre piedra tal cual como les había profetizado Cristo a los discípulos. ¿Se cumplió? Sí. ¿Las escrituras se cumplen? Sí. ¿Las profecías de la Biblia se cumplen? Sí. ¿En qué porcentaje? Al 100%, porque lo maneja Dios, Miguel y sus ángeles. Fue destruido Jerusalén. Ahora noten que el versículo 24, y que eso ocurrió en el año 70 y es historia, dice que los israelitas caerían, serían llevados cautivos. De ahí vino la famosa diáspora, que conocemos que es la dispersión del pueblo de Israel, los judíos, por todas, casi todas las naciones del mundo. Quedaron sin patria, y Jerusalén quedó, digamos así, tirada allí, destruida por muchos años. Después comenzaron a semi-reedificar a los otomanos con el tiempo. Pero Jerusalén estaba pisoteada por gente no israelita, por gente no judía, por gentiles. Por eso dice, sería sería hollada por las naciones, por las gentes, que quiere decir los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles, quiere decir que había un asta, acá había un asta. Ahora estamos siendo, mejor dicho, los ángeles están sellando a sus hijos hasta que, una vez que termine de sellar, entonces suelten los vientos, sostengan los vientos hasta que, mientras tanto, señalen. Cuando termine el sellamiento se manifiesta el Espíritu Santo y ya sabemos lo que va a ocurrir. Bueno, en aquel entonces dice que los gentiles
iban a pisotear a Jerusalén en el sentido de que estaba abandonada, tirada y bajo el poder de otras naciones y después de los árabes, pero los israelitas no tenían arte ni parte en su querida Jerusalén. En el año 70 sería destruida, dijo Cristo, y se cumplió. Vendría la diáspora, la dispersión de los judíos en todas las naciones y se cumplió. Quedaron sin patria muchísimos años, siglos, y se cumplió. Pero dice que Jerusalén sería pisoteada hasta que se cumpla el tiempo dado a los gentiles. Entonces yo tengo que rastrear en la historia, y no hace falta rastrear, yo vivía en la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días, pero antes de la guerra de los 6 días, Dios puso en los gobernantes de las Naciones Unidas que determinen devolverles parte de las tierras a Israel. Entonces se juntaron mayormente judíos y viajaron a esa tierra y fueron a poblar la tierra que por decreto de las Naciones Unidas, 1948, que Dios lo hizo. Dios puso en la mente de esos reyes, expresión un término antiguo, de esos gobernadores o presidentes o lo que fuese, que Israel tenga su tierra, 1948, y es la tierrita que vemos nosotros que tienen los israelitas hasta el día de hoy, una pequeña nación. Pero Jerusalén seguía en manos de los árabes, los gentiles. Se pisotearían Jerusalén. Bueno, le dieron parte de la tierra a Israel, pero Jerusalén no. Una vez estando los israelitas en su tierra, prepararon un ejército con ayuda de los Estados Unidos, pero prepararon un ejército. Y en la guerra de los 6 días, en el año 1967, en 6 días, los israelitas los erradicaron a los gentiles para que se cumpla la profecía dicha por Cristo, que los gentiles pisotearían a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que Dios tenía determinado, por así decir, en sus libros. 1967, en la guerra de los 6 días, los israelitas los echan a los árabes y recuperan Jerusalén. Pero los recuperan a Jerusalén, pasan a ser ellos los que tienen el dominio sobre Jerusalén. Pero la capital de Israel era Tel Aviv. Y pasaron muchos años y ahí estaban todas las embajadas en Tel Aviv. Pero ocurrió algo extraordinario. ¿Qué ocurrió? Hay una profecía, hermanos. En el Levítico capítulo 25, versículos 10 y 13, leamos. Levítico 25, 10 y 13, dice así. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. O sea, cada 50 años había un jubileo. Y Dios le había dicho, no hace falta que analicemos los textos intermedios. Yo les leo el 10 y el 13. Si ustedes quieren leer los otros textos, pueden leerlo cada 7 semanas de años, decía Dios, festejaréis en el año 50, o sea, 7 por 7, 49, sea 49, no días, sino años. Al año siguiente, número 50, festejaréis el jubileo, cada 50 años. Y qué casualidad. En el año 1967 se cumple la profecía dicha por Cristo que los gentiles pisotearían Jerusalén hasta que los tiempos dados a los gentiles se cumpla. Se cumplió después del año 1948, que recuperan la tierra, preparan un ejército y en la guerra de los 6 días, 1967, los israelitas
erradican por completo a los gentiles. Los gentiles no pisotean más Jerusalén. Pero Tel Aviv era la capital. Pero el 6 de diciembre, hermano, del año 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó que Tel Aviv no iba a ser ya capital de Israel, sino Jerusalén. 1967, en la Guerra de los 6 días recuperan Jerusalén, pero Jerusalén no era capital de Israel, sino Tel Aviv. Pasan 50 años, qué casualidad, hermano. Digamos qué casualidad. Y Dios es el que influenció en Donald Trump a que él, con todos los que los apoyaban, digan, ahora Tel Aviv no va a ser más capital de Israel, ahora va a ser Jerusalén, pasados 50 años. Un jubileo. Y fue un jubileo para Jerusalén, para los israelitas. Se pusieron contentos. Netanyahu se puso muy feliz, se abrazó con Donald Trump, se abrazaron, de que les haya venido en la cabeza hacer una cosa tal, y muchas naciones apoyaron a Donald Trump y trasladaron también sus embajadas, todas esas naciones, a Jerusalén y dejaron Tel Aviv. Pero habían otras naciones que les chocó eso. Pasado el tiempo, otras naciones hicieron lo mismo, pero las naciones que son enemigas de Israel han tenido que por la fuerza trasladarse a Jerusalén porque Tel Aviv dejó de ser capital. ¿Por qué? Porque tras de todas estas cosas está Miguel y los ángeles, haciendo que se cumplan los propósitos divinos, pero al pie de la letra, sin que se deje un ápice de cumplir. Lo que dice la Biblia se cumple a la perfección. Entonces ahora tenemos un israelita que tiene sus pedazos, un pedacito de todas sus tierras, tiene ahora a Jerusalén como capital después de 50 años de la liberación, de liberarlo a Jerusalén que no sea pisoteado por los gentiles de la guerra de los 6 días. Entonces es un cumplimiento profético. Pero de repente Israel prepara un ejército y entonces comienzan las escaramuzas, una guerrita por acá, unos ataques por allá, unos misiles por acá, hasta que se desató esta guerra. Y esta guerra, hermano, ya las estamos viendo peligrosas. Pero ¿qué más profecías tenemos en la Biblia? Ahora vamos a ver Zacarías capítulo 12 y ahí vamos a ver varios versículos. Zacarías capítulo 12. Noten que está todo escrito, hermanos. Es cuestión de encontrar en la Biblia las profecías. Dice en el versículo 1, carga de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén, que ya es capital, ya no, porque si fuese Tel Aviv, estaríamos nosotros con una problemática escritural. No, he aquí yo pongo a Jerusalén, ya ahora estamos hablando de Jerusalén, capital de Israel, después de ese jubileo. He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, mi fuerza son los moradores de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña y como un hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos.
Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. No nos olvidemos, y será que en aquel día, versículo 9, yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Pero ¿qué estamos esperando? Acá nosotros tenemos que esperar lo más extraordinario, más allá de todas estas guerras confusas y acontecimientos confusos. Versículo 10. Versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Se darán cuenta los israelitas, llamados por Dios por el Espíritu Santo en la lluvia tardía, mirarán a Jehová, que había sido Cristo, a quienes persiguieron y mataron. Leo otra vez el versículo 10. Derramaré en estos tiempos de guerra, mientras hayan guerras en Israel, confusión de guerras, va a haber un milagro. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Yo era ese que ustedes traspasaron, cuando se manifieste como Jehová Cristo. A mí me traspasaron ustedes cuando me hice hombre para buscarlos a ustedes. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, llorarán, porque sabrán que ese querido Jehová se había hecho hombre para salvarlos, y ellos los rechazaron, los persiguieron, los torturaron, los crucificaron, los mataron. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre un unigénito. Y dice así para que sepan que lo han matado, perdón, al unigénito de Dios. Sobre unigénito afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Esa palabra unigénito y primogénito no suena. Está dicho en el Nuevo Testamento, del unigénito de Dios, el primogénito de Dios, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito, y noten lo que dice el versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adrimón en el valle de Megido, y siguen los versículos hablando de llanto que llorarán por todos lados los israelitas convertidos por la potencia del Espíritu Santo. Y ahora yo lo voy a ubicar más en el tiempo y ya con esto voy a terminar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Noten cuándo va a ocurrir. Vamos a hablar ahora de Israel con el Evangelio. ¿Qué va a pasar con el Evangelio en medio de esta guerra? ¿Cuándo se va a manifestar el Espíritu Santo en Israel para que se convierta Israel? Y bueno, hermano, notemos lo que dice Cristo. Cristo dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Han captado el mensaje de Cristo, que el Evangelio sería predicado a todos los gentiles. Ya nos imaginamos, ¿y cómo se les va a predicar el Evangelio a todos los gentiles? A todos, no va a faltar ninguno. Y entonces vendrá el fin, y bueno, con la potencia del Espíritu Santo que se ve en Joel capítulo 2, versículo 23, y en los versículos 28 al 31. Y lo que leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, versículo 2 y versículo 4. Repásenlo. Será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Pero ¿qué tiene que ver esto con los judíos? Acá lo vemos al Espíritu de Dios alcanzando su objetivo y el resultado de su trabajo cósmico, convirtiendo a todos los gentiles. Pero ahora, ¿por qué yo les hago énfasis en esto si estábamos hablando de la guerra de Israel?
y del derramamiento del Espíritu Santo a Israel. Y se convertían y lloraban los israelitas porque sabían que a Cristo lo habían matado y que el Cristo había sido Jehová. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y ahora les leo, el apóstol Pablo va a contestar esta pregunta. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, le decía el apóstol Pablo a los gentiles, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, hermano. ¿Cómo no sabíamos nosotros este misterio? ¿No lo sabíamos como adventistas hace tanto tiempo? ¿O sí lo sabíamos? Y si lo sabíamos, ¿por qué no predicábamos? Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Que a nosotros los gentiles nos buscó Cristo y nos buscó Cristo y nos convertimos al cristianismo. Porque el endurecimiento, o sea, a Israel, en parte le ha venido a Israel. Ahora noten, ¿hasta cuándo? Leo otra vez, hermanos gentiles, no ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte le ha venido a Israel o le ha acontecido a Israel hasta que, otra vez que, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo van a ser llamados los israelitas, como vemos nosotros en Zacarías capítulo 12, que en medio de la guerra en que Jehová lo iba a ir defendiendo, llegará un momento en que el Espíritu Santo convierte a muchísimos israelitas al cristianismo? ¿Cuándo lo convierte? Después que haya entrado, leemos otra vez versículo 25, hermano, cuando hagamos la pregunta, ¿cuándo se van a convertir los israelitas si están en medio de guerras? No me interesa. Miguel y sus ángeles están gobernando, dirigiendo todo lo que acontece. No hay nada que no ocurra que no lo mande el Señor. No quiero, hermano, que ignoréis este misterio, que no seáis acerca de vosotros mismos arrogante, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y será predicado, dijo Cristo, el evangelio a todos los gentiles y entonces vendrá al fin la colita de la historia de la humanidad. Entran todos los gentiles y el apóstol Pablo dice que ese endurecimiento de Israel va a ocurrir hasta que entren todos los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, versículo 26, vendrá de Sión el libertador. Se le manifestará la potencia del Espíritu Santo y los convertirá a Cristo. Y se quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Hermanos, todo esto muestra el tiempo en que estamos viviendo. Y terminamos con estas palabras. Los ángeles de Apocalipsis 7 están en actividad. Por soltar los vientos porque se acabe el tiempo de gracia, caigan las plagas y venga la tercera guerra mundial y destruya o casi destruya el planeta. Un ángel dice, no, 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 todavía no, no lo destruya, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Y los siervos de Dios son 244.000 más todos los convertidos. Primero los gentiles, cuando entren todos los gentiles en medio de esta guerra de Rusia con Ucrania. Y en medio de esta guerra frenada de Rusia, Ucrania y sus aliados, ahora de Israel y sus aliados, en medio de estas guerras, en cualquier momento va a terminar el ángel de sellar. Entonces se manifiesta el Espíritu Santo, junta a todos los gentiles, y cuando se junten todos los gentiles, entonces recién junta, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Israel es llamado por el Espíritu Santo y se convierten a Cristo. Por supuesto van a haber israelitas que no, como hay cristianos que van a seguir adorando a la bestia, pero todos los llamados de Dios pasan a ser pueblo de Dios. Entonces estas guerras frenadas, tanto de Israel
como de Ucrania se van a unir, y eso está profetizado y lo vamos a estudiar después. Se van a unir esas dos guerras, se va a hacer una sola guerra entre Rusia, Ucrania, sus aliados, Israel y sus aliados con Estados Unidos y la OTAN, y ahí se convierte en mundial completa. Vienen las explosiones nucleares, las plagas, y al poco tiempo de contando algunos otros acontecimientos, el fin. Bueno, Robert, muchas gracias por estos minutos y esta hermosa explicación. Por ahí, para que no queden dudas, porque por ahí no se dijo, en la parte cuando explicabas lo del ángel de Daniel, capítulo 10, mostrabas cómo los ángeles están cumpliendo la voluntad de Dios. En la parte cuando dice, está el príncipe de Persia, suponemos o entendemos que atrás de ese príncipe de Persia están las huestes del mal, por así decirlo, luchando contra el ángel que estaba luchando contra ese príncipe. ¿Esa es una pregunta? Sí, sí, sí. Sí, siempre, siempre en todo lo que Dios ha querido hacer, está haciendo y va a hacer, siempre va a estar Satanás como opositor con todos los demonios. Ok. Ya la guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles que vemos en Apocalipsis 12 ya es una guerra de antaño donde el diablo le quiso quitar todos los ángeles a Dios y ya había una guerra interna entre todos los que se iban convirtiendo al diablo contra los otros seres que eran leales a Dios. Vino Dios, Ok. los echó del cielo y una vez que lo echa a la tierra, ellos comienzan con este trabajo sobre la raza humana y en la raza humana todo tipo de conflicto que podamos ver, personal, individualidad, con lo que respecta a nuestra salvación, está Dios y el diablo. En una familia está Dios y el diablo. En una iglesia está Dios y el diablo. En la nación, en los movimientos de la nación y en el desarrollo de todas las naciones, a través de los siglos, está Dios y el diablo. Solo que acá tenemos profecía que nosotros ya como cristianos debemos conocer porque Dios nos ha dado la escritura, su santa palabra, para que todos los hijos de Dios que manejan la escritura sean consolados y como un mapa profético sepan de que Dios va a gobernar, está gobernando, mejor dicho, está gobernando y todo lo que ha dicho que va a ocurrir en el futuro se va a cumplir aunque el diablo luche a carta cabal. Y en el tiempo de los persas o de Grecia, esos movimientos de naciones eran todos gobernados por Dios y los ángeles peleaban contra los demonios y contra el libre albedrío del hombre influenciado por el diablo para contrarrestar lo que Dios quería que ocurra o suceda. Entonces, por eso es que el ángel explica con palabras humanas y nosotros tratamos de imaginarnos. Yo estuve peleando 21 días y ahora puede trabajar nuestra cabeza y nos podemos equivocar. Son cosas espirituales que nosotros no podemos ni entenderlas, pero uno, con lenguaje humano nos cuenta un poquito el ángel. Y no hay nadie que se esfuerce conmigo, o sea que era tan grande esa batalla que tuvo que venir Cristo a ayudarlo para que después venga Grecia, porque Grecia tenía que venir así los medos y persas quieran ganar, ellos pelearon contra los griegos, pero Claro. no los vencieron a los griegos y se estableció el imperio griego bajo mandato divino. Y los demonios estaban haciendo de que los persas sigan cumpliendo los objetivos demoníacos, influenciando en los reyes, en los gobernantes, en los políticos, en los ministros, pero no los dejaba el ángel actuar, a Satanás y a los demonios. Pero hubo una ayuda de Miguel, ¿por qué? Eso es cósmico, eso no lo podemos saber. O sea que el ángel necesitaba una ayuda divina porque lo más difícil para Dios, y solamente Dios lo puede hacer, es convertir a una persona sin violar su libre albedrío. Y un ángel no lo puede hacer solamente Dios. Y yo te doy un solo ejemplo nada más. Y perdonen, hermano, la contestación, que me demora un poco. Cuando lo bajaban al paralítico desde el techo, y en aquella oportunidad Jesús lo mira y lo mira al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados.
inmediatamente saltaron los fariseos, molestos. Blasfemia, dice este, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y entonces Jesús les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Para nosotros, eh, si vemos a un paralítico y que tiene sus miembros chiquitos, quizás paralítico de nacimiento, y nos piden que nosotros oremos, y una opción, mira, yo quisiera que vos le digas que los pecados le son perdonados y que lo curé, nos pondría en un brete tremendo. Curar a un paralítico y hacerle crecer la pierna, nosotros no podemos, ¿no? ¿Qué diríamos nosotros? Bueno, es mejor decirle, miren, señores, o lo de la familia y el mismo paralítico, quédense tranquilos, los pecados de él les son perdonados. Es fácil, ¿no? Sin saber nosotros si Dios lo perdonó o no. Y diríamos, bueno, los pecados le son perdonados. Y bueno, pues nosotros queremos que le cures, que lo levantes, que le hagas crecer las piernas. Bueno, pero a lo mejor la voluntad de Dios no es, y oramos y las piernas siguen chiquitas y no se curan. Entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, cualquiera lo decimos. ¿Qué sabemos? Pero levántate y anda, no, levántate y anda, no, no le vamos a hacer crecer las piernas. Sin embargo, para Dios es al revés. Decirle levántate y anda era nada. Dios tiene poder infinita vez infinita para decir hágase el universo o que se deshaga el universo en un segundo. En un segundo hacia atrás, Él es dueño del tiempo, como dice Isaías. Él es dueño de la eternidad, está bajo su dominio. Entonces viene Dios, puede decirle al paralítico, levántate y anda. Mientras los seres humanos allí decían, no, más fácil es decir, tus pecados son perdonados, pero de la boca para afuera. Pero decirle, levántate y anda y hacerle crecer la pierna, imposible. Y cuando Jesús le dice, tus pecados son perdonados, era lo más difícil para Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede violar el libre albedrío del hombre. Mm. Decirle, levántate y anda, pero le puede hacer que sea un Tarzán, un Superman, le hace crecer la pierna. Pero ¿qué remediaría Cristo? Perdonar el pecado, decirle, hijo, yo te devuelvo la pierna, un soplido, pero no te puedo perdonar los pecados, no te puedo convencer para que vos, con tu libre albedrío, me elijas y yo te perdone. Cuando el Señor ha visto a ese paralítico, Él trabajó en su corazón y lo convirtió, logró convertirlo. Si hubiera sido un Judas, ni Dios lo convertía, como al diablo tampoco lo pudo convertir. Entonces Cristo estaba diciendo al revés y entonces le pone la tapa a la botella, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, que estas no son cosas que yo la digo con un sonido de mi boca. A ti te digo, levántate y anda. Y se le crecieron la pierna al paralítico y cobró fuerza y se levantó. Hizo las dos cosas, lo levantó y lo perdonó. Entonces ahí el Señor está mostrando que para Dios es difícil porque por su carácter perfecto de justicia no puede violar el libre albedrío, porque si él pudiese violar el libre albedrío, Satanás y todos los demonios serían hijitos de Dios y nuestros hermanitos. Solo que Dios vería entre aquellos sobre quienes trabajó para que con su libre albedrío diga, oh Dios, perdóname, sálvame, yo soy el que te digo, y Dios dice, sí, vos me decís eso porque yo logré un trabajo en tu mente, has salido al encuentro de mi trabajo sin que yo viole tu libre albedrío, bueno, hijito, te perdono. Y vería en todos los hijitos que han dicho eso, pero le vería al diablo y diría, vos sos malo siempre. Y los demonios siempre van a ser malos, y los perdidos siempre van a ser malos. ¿Y qué remedio yo tenerlos como autómata buenitos si yo sé que son perversos y degenerados? De allí que están los buenos y los malos. Entonces, cuando los ángeles tenían que luchar contra el movimiento, en los ejércitos, las decisiones, la guerra, sin violar el libre albedrío del hombre, solamente podía hacerlo Cristo. Y lo que ocurrió fue bajo el triunfo, dominio de Miguel, ayudando a los ángeles.
No sé si quedó contestado la pregunta. Perfecto, perfecto, sí. Bueno, gracias por esta última explicación, más que nada para aclarar también lo de los ángeles, que a pesar que ahí aparece la palabra el príncipe de Persia, también era para dejar en claro que atrás están las huestes del mal trabajando y luchando en todo esto, ¿sí? Y también la explicación del paralítico y se repite en la vida de los seres humanos, así como Job, que vemos que Job también atrás estaba el diablo buscándolo hasta matarlo a Job y bueno, y Dios permitía ciertas cosas y otras que no para lograr, como ya hemos visto en otras veces, lo que Dios logró en Sí. Job. Muchas gracias por la atención. Si Dios quiere y lo permite, el próximo sábado continuamos.